encontrado un pasaje muy interesante respecto al tema, y dice así: ¿Quién es como tú? Salmos 35:10. Sabemos que la Biblia y el Talmud y el Zohar están repletos de historias de personas que representaron las circunstancias materiales y que llegaron incluso a dominar su cuerpo físico. De este modo, llegaron a ser dignas de santificar su materialidad y transformándose en carrozas o templos de la presencia de Dios en este mundo. Hoy me gustaría hablar de una enseñanza respecto al Tomer Débora. Gracias de todo corazón a aquellas personas que les gustan escuchar estas maravillosas enseñanzas. Y por supuesto, se quedan para escucharlas. Algún día comprenderán el mérito que tiene esto. Shalom, bienvenidos. Antes que nada les desearé el bien a cada uno de ustedes. Desde que nací mis padres me influyeron lo que es la espiritualidad en base a la Biblia, que es la Torá. Pero nunca me hubiera imaginado que la Torá simplemente iba a ser un libro de escalones y no simplemente un libro literal con historias que muchas personas a veces no comprenden. Sin embargo, aparte de saber muchos pasajes bíblicos, de saberme muchas profecías y muchas cosas que dice la Torá, me di cuenta que hacía falta algo más y era un conector. Y el conector es profundizar las escrituras de la Torá. Y así fue como pude escalar y darme cuenta que la Torá era más que simples historias, sino que está llena de gematría, numerología, simbolismos, nombres divinos, liturgias, ética, moral, y realmente es un conector con la divinidad, con Hashem. Y bueno, comencé a indagar más hasta que me encontré con los sabios del pueblo de Israel y pude encontrar muchos autores muy inteligentes y realmente con una sabiduría excepcional. Y voy a hablar un poco de el Rabí Moshe Cordovero. Es un autor de muchas e importantes obras de la Cábala y fue director de la Escuela de la Cábala de Safed. Y entre sus escritos se encuentra el Tomer Débora, que significa la palmera de Débora, donde él explica las principales características de Dios que el hombre debe emular, y cómo están aludidas en los 10 sefirots, y explica cómo el hombre puede llegar a ciertos niveles altos de espiritualidad. Y les diré que es apropiado que el hombre se parezca a su Creador, pues entonces se hace digno de su imagen divina. Y muchas veces es importante desarrollar las características espirituales relacionadas a la imagen de Dios, ya que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es algo que el hombre todavía no ha comprendido, ya que la imagen de Dios son las acciones del hombre, son la forma espiritual y la imagen divina, ya que ¿de qué serviría una imagen divina física del hombre si en sus acciones no se parece a su Creador? Pues de nada serviría. Les enseñaré lo que es el Tomer Débora. En esta enseñanza Cordovero expone una serie de enseñanzas éticas y místicas sobre la naturaleza de Dios y el propósito de la creación y la conducta ética que debe seguir el ser humano. Y se centra en gran medida en el concepto de imitar las cualidades divinas y actuar de manera piadosa y comprensiva en este mundo. Comenzaremos aquí mirando lo que es la Sefirá de Malhut. Malhut se asocia mucho con la pobreza, pues no tiene luz propia. Es necesario ser humilde para desarrollar este atributo. Esto incluye
mantener un estilo de vida humilde y evitando la ostentación. También nos encontramos que es muy importante trabajar para alcanzar el temor al cielo, dado que Malhut representa la aceptación del yugo del cielo. Para poder alcanzar nuestro nivel de Malhut es necesario estar casado y obviamente comportarse de acuerdo con los dictados de pureza familiar de la Torá. Si nos vamos a la otra esfera, que es Yesod, es para fortalecer Yesod. Uno debe cuidarse de todo pensamiento o palabra inmoral. Es necesario también guardar el pacto de todo acto inmoral. Y nos iremos a las esferas de Netzach y Od, que representan y corresponden a los pies, los que sirven de soporte al cuerpo. Se dice que para alcanzar estos atributos es necesario aumentar la influencia de la espiritualidad en el mundo. Esto quiere decir que se debe de respetar y mantener el estudio de la Torá, el cimiento del universo. El estudio del Humash, que es la Biblia, fortalece el Netzach, y el estudio de la Mishnah fortalece a Od, y el estudio del Talmud fortalece a ambos. Si nos vamos a la Sefirá Tiferet, la Torá corresponde a Tiferet. Así el estudio de la Torá es el método principal para desarrollar el propio atributo de Tiferet. Sin embargo, si la persona actúa orgullosamente con respecto a sus conocimientos, mirando con desprecio a sus alumnos o a sus amigos o a otros, mirándolos como menos afortunados que él mismo, se priva así de beneficiarse verdaderamente de su conocimiento de Torá. Uno debe también utilizar su conocimiento de Torá para alcanzar el consenso de sus colegas y no adelantarse en la disputa ni en el argumentos injustificables. Por otro lado, miramos lo que es la Sefirá de Geburá y denota restricción. Este atributo ya ha sido tratado a lo largo de nuestros textos. Uno debe siempre ejercitar la restricción al enfrentarse con la tentación al pecado. Tenemos nuestra otra Sefirá, que es Gesed, y Gesed está asociado con el amor, de modo que la persona debe cultivar el amor por Dios y por la humanidad. Existen muchas maneras de cultivar este amor, como por ejemplo, cuidar a nuestros hijos y atender sus necesidades, visitar a los enfermos y atender sus necesidades, también cumplir con la mishvá de enterrar a los muertos y de confortar a los deudos, y también dar caridad a los pobres, y también ser hospitalario con las visitas y hacer la paz entre la gente. Y aquí nos encontramos con nuestra Sefirá Biná, que es para perfeccionar el atributo de Biná. Uno debe de arrepentirse constantemente. El arrepentimiento está asociado con Biná, con el corazón y con el sistema sanguíneo. Y aquí nos encontraremos con Jogma. Uno debe esperar que Dios le importa su conocimiento al hombre, para que el hombre pueda alcanzar perfecciones más claras de la divinidad. Más aún, la persona debe estar siempre deseosa de compartir su conocimiento con los demás. El versículo afirma, por ejemplo, Salmos 104:24, que todo fue creado con Jogma, y así todo el mundo refleja la sabiduría de Dios. Con este conocimiento, la persona debe centrar sus pensamientos en cómo beneficiar a los demás. Esto significa que tiene que buscar siempre la manera de ayudarlos. Así como un padre siente compasión por sus hijos, cada persona tiene la responsabilidad de ser compasiva hacia los demás, al igual que hacia todos los niveles de la creación, que sería el mineral, el vegetal, el animal. Uno debe cuidar el medio ambiente, dado que ello refleja a Dios y a su sabiduría.
Y es muy importante no ser crueles con los animales, ni con la creación divina. Es más, estamos a cargo de la naturaleza, estamos a cargo de los animales y estamos a cargo de que ellos no sufran. Y nuestra última esfera es Keter, y se considera los 13 atributos de misericordia. Si uno se dedica a obtener estos atributos, rectifica el propio nivel del Keter. Y estos atributos son los que el hombre debe de esforzarse para imitar. Aquí se los dejaré en pantalla. Y otros atributos y acciones paralelos al Keter que se encuentran en la imagen divina del cuerpo humano son lo que es la humildad, de mantener la mente libre de todo pensamiento del mal, intentar siempre mirar el bien y rechazar el mal, evitar mirar lo impropio o indecente, ayudar al indigente y no caer en la ira, y ejercer la paciencia. Recibir a toda persona con alegría y nunca hablar mal, ni maldecir ni dedicarse a una charla vana. Hablar siempre de cosas buenas. Para alcanzar el atributo de la humildad, uno debe huir del honor y no buscarlo nunca. Es necesario reconocer los propios errores y recordando constantemente nuestros propios pecados y buscar la manera para rectificarlos. Esto nos mantendrá en el camino hacia la humildad y además tratar de honrar a todos y amar a los demás.